El carácter de Cristo. Por Edward Bourdieu. Te he traído este estudio del maravilloso carácter de Cristo, para que así puedas comenzar a incorporarlo a tu vida personal. Definición de carácter. Conjunto de cualidades y rasgos por las que una persona se distingue de las demás. Es la manera de ser o de reaccionar de las personas. Cualidades. Características que distinguen o definen a una persona. Rasgos. Modo de ser que distingue a una persona de otra. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno, sino que se va adquiriendo por el medio ambiente, la cultura y el entorno social donde cada persona se fija. El carácter, por su parte, es el conjunto de aspectos psicológicos que se moldean con la educación, el trabajo de la voluntad y los hábitos. Quiero comenzar a analizar y conocer el carácter de nuestro Señor Jesús. Manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Como has podido ver, el carácter es lo que distingue las cualidades y el proceder de una persona. El Señor Jesucristo en su naturaleza humana poseía un carácter de mansedumbre y de humildad, pero estos no eran atributos superficiales de su persona, sino que estaban impregnados en su propio corazón. Pero algo que es importante resaltar aquí en estas palabras del Señor, y es que Él dice: cuando llevamos su yugo y aprendemos de Él, podremos aprender a manifestar la mansedumbre y la humildad de corazón, y como resultado de hacer estas cosas hallaremos descanso para nuestras almas. Esto quiere decir que cuando somos mansos y humildes nuestra alma estará en verdadera paz y descanso, esto cuando manifestamos estos dos atributos del carácter humano. Si te das cuenta, podría venir a tu mente esta pregunta: ¿por qué hay muchos creyentes que no tienen paz y descanso en sus almas si estos profesan creer en Cristo? Creo que la respuesta a esta gran pregunta está en el hecho de que no están practicando el carácter manso y humilde que el Señor Jesucristo enseña a poner en práctica. El carácter del Señor Jesús es manso y humilde, y Él enseñó a sus discípulos y seguidores a ser como su Maestro y practicar sus mismas obras y proceder. Compasivo. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: no llores. Lucas 7:13. La compasión es otro atributo del carácter de Cristo. Dice en este versículo que el Señor, yendo por el camino, se encontró con un cortejo fúnebre, y que iban a enterrar a un joven hijo de una viuda. Pero cuando analizas la situación económica, emocional y social de esta pobre viuda, te darás cuenta por la situación que estaba atravesando esta mujer. Primero, estaba sola sin marido pues era viuda. Segundo, su situación emocional estaba destrozada, pues había perdido su único hijo. Tercero, en cuanto a lo social estaba desamparada y sin ayuda del gobierno o del pueblo, pues las viudas no tenían la ayuda necesaria y estaban desamparadas a su suerte o a la ayuda de sus amigos. El Señor sintió y fue movido a compasión, no solo por la muerte de este joven, sino por la situación emocional que pudo discernir de esta viuda, y es allí donde entra su carácter compasivo y hace este milagro de resucitar a ese joven y devolverle la felicidad a esa pobre viuda. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Otro ejemplo de la compasión de nuestro Señor es que estando en el campo o en un gran terreno de hierbas, estaba allí reunida mucha gente, entre ellos jóvenes, niños, hombres, mujeres y ancianos. Pero al ver toda aquella multitud de gente, dice el texto que se compadeció de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Este hecho movió a compasión al Señor Jesús, viendo cómo estas personas iban de aquí para allá sin rumbo fijo y sin esperanza en un pueblo oprimido por el yugo romano y engañado por los líderes religiosos que solo buscaban su lucro personal. El Señor se compadeció de esa gente, pudo ver la necesidad espiritual que había en sus almas, pues dice que estaban como ovejas sin pastor. Esto quiere decir que no tenían un guía espiritual que dirigiera sus almas al camino correcto de Dios. El carácter compasivo de Cristo puede ver la mayor necesidad que hay en tu alma y solo Él puede saciarla. Misericordioso. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Marcos 1:41. Este carácter misericordioso de Jesús fue manifestado en todo el caminar de su ministerio. Un hombre que padecía de lepra se le acercó y le rogó que pusiera sus manos sobre él y le sanara, pero si analizas la condición de la persona leprosa en el pueblo de Israel en ese tiempo, te darás cuenta que estas personas eran enviadas fuera de la ciudad y aisladas del pueblo para que no pudieran contaminar a nadie.
Pero fíjate cómo el Señor hace la diferencia y su misericordia no hace acepción de personas teniendo privilegios con unos y otros. Al Señor no le importó poner sus manos sobre ese hombre leproso, ni tampoco sintió temor a contagiarse, o asco por las llagas de aquella lepra. El Señor tocó a aquel hombre y fue sanado, porque la misericordia de Jesús no mira tu condición física, sino tu condición emocional y del alma. Este hombre necesitaba más la misericordia del Señor que su misma necesidad de enfermedad, pero el Señor muestra su poder misericordioso a todos aquellos que le buscan con corazón sincero y esperando recibir un milagro de él. Justo. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Lucas 23, 47. Luego que el Señor fuera crucificado, y el centurión romano que estaba frente a la cruz vio como el cielo se oscureció, los vientos soplaron, hubo un temblor y la misma naturaleza dio un cambio repentino en ese momento, porque estaban crucificando al dador de la vida y al Creador Hijo de Dios. Todo este acontecimiento dio a entender al centurión romano que este no era solo un hombre común, sino que era un hombre verdaderamente justo. Además, Cristo era justo porque cumplió toda la ley y la justicia de Dios, y en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel, todo aquel que cumplía la ley era llamado justo. A esta justicia de Cristo se le pueden dar dos connotaciones: primero, era justo porque era recto, bueno, bondadoso y compasivo, y segundo, porque fue el único hombre que cumplió toda la ley escrita sobre él por los profetas en el Antiguo Testamento. La justicia de Cristo es uno de los atributos más maravillosos de su carácter, ya que podremos apelar a esa justicia divina que solamente pudo cumplir y manifestar. Hábito de oración. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1, 35. El Señor Jesucristo, siendo 100% hombre y 100% Dios, dependía totalmente de la oración y en muchas ocasiones se levantaba muy de mañana, o sea en la madrugada, y muchas veces al caer la tarde se iba al monte a orar a solas con Dios el Padre. La oración fue más que un hábito, un estilo de vida, y de dependencia total de Dios. En la oración Dios le revelaba y le enseñaba lo que debía de hacer y cumplir. Además, en la oración está la fuerza del creyente, que depende no de sus fuerzas, sino de Dios. El pastor Leonard Ravenhill dijo en una ocasión: ningún hombre es más grande que su vida de oración, y esto era Cristo. También dijo: el secreto de la oración es la oración en secreto. Este era el secreto del Señor Jesucristo, una vida entregada en total dependencia a la oración a Dios el Padre. El Señor se escondía en Dios, se abandonaba y entraba en la cámara secreta de la oración, y de allí emanaba su poder, autoridad y sabiduría de lo alto. La oración es la regla de oro en el Evangelio de Jesucristo, pues el mismo Señor, los profetas y los apóstoles dependían de la oración para poder cumplir el ministerio que el Señor les encomendó. Me podrás decir que la oración no es un carácter, y es muy cierto, pero la mentira tampoco es un carácter, y si tú la hablas todo el mundo te mirará como alguien que tiene un carácter mentiroso y engañador. Si tú eres un hombre o una mujer de oración, todo el mundo te mirará como tal, y esto estará impregnado en tu persona o carácter. Nota. Es importante señalar que los hábitos se agregan o añaden al carácter. Perdonador. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Lucas 23, 34. Si no hubiese sido por este carácter perdonador del Señor Jesús, en su indignación ya hubiese destruido con una sola palabra a todos aquellos que le estaban crucificando, pero él, en vez de pronunciar juicios contra sus verdugos, clamó al Padre que los perdonara, porque estaba viendo en ellos a personas que ni siquiera sabían por qué estaban haciendo lo que hacían, pues eran ciegos espirituales guiados por ciegos. El Señor perdonó aún sus matadores y verdugos y no les tomó en cuenta ese pecado, porque el carácter en la esencia de Cristo es el perdón amoroso. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 19. El gran motivador de parte de Dios el Padre para toda la humanidad perdida y hundida en el pecado fue el amor. Como dice en el versículo de Juan 3, 16, el amor es uno de los atributos más importantes y alentadores de Dios, ya que por él no ha sido arrasada en su maldad y pecado la humanidad. Este mismo atributo de amor lo posee Cristo, y dice el texto que este inmenso amor excede a todo el conocimiento humano, es tan grande, tan incomprensible, indescriptible que no existen palabras para poder definir el amor de Cristo el Señor.
El texto sigue diciendo que si conocemos este amor del Señor podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo podríamos conocer este amor sino entregándoles nuestra vida a Cristo y su Espíritu Santo que viene sobre todos aquellos que le aman, nos ayuda a practicar y añadir manifestando este carácter de amor que solo Cristo puede suplir? Obediente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Fíjate que el texto dice que Cristo estando en la condición de hombre, o sea estando en una naturaleza humana se humilló a sí mismo y se hizo obediente, un atributo de su carácter que manifestó en toda su vida y ministerio. Se hizo obediente al ministerio que el Padre le dio para que cumpliese el que estaba escrito lo que debía de hacer, pero él no falló en ninguno de estos mandamientos, sino que los cumplió en franca obediencia, no mirando la vergüenza, el desprecio, los azotes, la humillación, o que pudiéramos nosotros manifestar y poner en práctica tal obediencia a nuestro Señor y Salvador. El Señor se hizo obediente manifestando este carácter hasta la muerte y muerte de cruz, la cual era una de las más terribles muertes dada a los hombres en aquellos tiempos, pero el Señor no miró ni aún el desprecio, ni se aferró a este mundo pecador que presenta todo como un espejismo de ilusión, pero que no obedece en nada los mandamientos y la palabra del Creador. Santo. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. La palabra santo viene del hebreo kadosh, que significa cortado o separado. Desde que el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús le dijo que éste sería santo, o sea separado para Dios desde su nacimiento. El Señor Jesucristo sería santo porque es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios también posee el atributo santo del Padre Celestial. Además el Señor no es un hombre común como los demás, sino que estaría apartado de todo pecado, toda maldad, toda mentira y engaño. Sería el hombre que haría la diferencia entre todo el pueblo y los hijos de Israel, pues es el Hijo de Dios en la tierra. Una de las señales más sorprendentes que distingue a la persona del Señor Jesús y su carácter santo, es que éste no nació por voluntad de hombre ni de varón, sino por el Espíritu Santo, y él no nacería de sangre de hombre pecador, pues si hubiese sido engendrado de un hombre terrenal, entonces la sangre que correría por sus venas estarían rociadas con el pecado de Adán, el padre de toda la raza humana pecadora. Diciendo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Marcos 1:24. Es necesario tener en cuenta y considerar que aún el mundo de las tinieblas reconoce la santidad del Señor Jesús. En este texto el Señor arribó a la ciudad de Gadara, y cuando vino un hombre endemoniado, los propios demonios que poseían aquel hombre reconocía que el Señor que estaba enfrente de ellos era santo y era el Hijo de Dios. Si te das cuenta, los demonios y todo el reino de las tinieblas reconoce el señorío, la santidad y el linaje de Hijo de Dios de Cristo, y como el hombre que está hecho a la imagen y semejanza del mismo Dios no le reconoce, ni acepta el señorío de Cristo en su vida. Jesús es el Hijo de Dios, y es santo sobre todas las cosas, es necesario reconocer su santidad y su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El hombre en su ignorancia, rebeldía y pecado no quiere aceptar la santidad de Cristo, porque si le acepta es necesario que el ser humano también se santifique y decida vivir apartado del pecado y la maldad que corre por la sangre del hombre. Desarrollando el carácter de Cristo. ¿Será posible que el hombre pueda desarrollar el carácter de Cristo? Esta es una pregunta por la cual muchas personas piensan y dicen que eso sería imposible, pero si puedes analizar las palabras que pronunció el Señor en el libro de Lucas capítulo 6:36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia es uno de los atributos del carácter y la naturaleza de Dios, y el Señor Jesucristo aquí está diciendo que si se puede ser, practicar y reflejar este carácter, si el Señor dio este mandamiento es porque se puede practicar el carácter misericordioso. Si tú le sirves a Cristo y has aprendido sus enseñanzas, sus mandamientos y has comprendido su carácter, entonces tú como discípulo de Él también puedes reflejar su carácter. El mismo Señor dijo que el discípulo hace todo lo que ve hacer a su maestro. Lucas 6:40. En esto reflexiona. Si tú has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, entonces te has convertido en su discípulo y tienes que poner en práctica sus mandamientos y sus enseñanzas, también poner en práctica o reflejar el carácter de tu Maestro que ahora es el Señor.
No es tan difícil si tú como creyente decides comenzar a practicar el carácter piadoso, misericordioso, perdonador, amoroso, justo, apartarte en santidad del mundo pecador, tener una vida de comunicación en la oración con Dios y estar a solas con Él. Esto no es tan difícil de lograr si se practica constantemente, se convertirá en un hábito de tu vida y así estarás reflejando el